Bien, hermanos, vamos a aprovechar esta tarde para estudiar la palabra de Dios. Vamos a tener un estudio profundo. Para eso vamos a orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estar en tu santo templo para estudiar tu palabra, profundizar en ella. Te pedimos, Señor, de que nos des discernimiento para poderla interpretar correctamente. Bendice nuestra mente y nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de ver dos videos muy interesantes, vamos a analizar qué significa en la Biblia la palabra redentor, ya que de eso se va a tratar los videos. La Iglesia Católica, hermanos, enseña de que María es corredentora, o sea que ayudó en la redención y en la salvación del hombre por el simple hecho de nacer el Mesías de una mujer. Eso enseña la Iglesia Católica. Vamos a ver, hermanos, que esa es una herejía y una blasfemia a la palabra de Dios. Para eso vamos a analizar primero qué significa la palabra redimir o redentor. El redentor es el que aplica la acción de redimir. La palabra, hermanos, redentor o redimir significa el que rescata a alguien de que ha quedado preso, o el que libra a alguien de una pena o de algún deber. Eso significa en el griego y en el hebreo la palabra redimir, el que se rescata o el que libera a alguien de que ha caído preso, ya sea por alguna pena o alguna deuda o por alguna servidumbre. Vamos a ver algunos textos bíblicos donde la Biblia enseña este principio y donde usa el término redimir o redención. Levítico 25 y versículo 25, noten. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y lo rescatará. Esta palabra rescatar es redimir. Y lo rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Esta palabra rescatar es redimir. Noten que ahí se dice, o el contexto de la palabra se dice, cuando tu hermano empobreciere y se hubiese vendido algo de su posesión, entonces el pariente cercano vendrá y lo rescatará. Ahora, noten qué interesante que el término redención se aplica a un rescate. En el Antiguo Testamento este principio se usaba de muchas formas. Por ejemplo, si una doncella había quedado sin parentela y se tenía un pariente cercano, este la tendría que redimir casándose con ella, según la ley. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth y Noemí? Donde Boaz, el pariente cercano, redimió ¿a quién? A Ruth. Noten lo que dice Levíticos 25, versículo 47 al 49. Dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguna de la familia del extranjero, después que se hubiese vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Esta era la ley que decía de que si alguien había sido vendido a esclavitud, ya sea él o su posesión que tenía, la ley decía que un pariente cercano podía rescatarlo. Y noten qué interesante, ya sea un tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, y si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Pero esto era hipotético. Si este se había vendido todo y aún él mismo, ¿cómo iba a poder redimirse? A menos que un pariente cercano, ahí dice. Saben de que todas estas historias son profecías que nos enseñan el plan de salvación. La Biblia enseña de que por causa del pecado este mundo quedó cautivo a merced de Satanás,
Y Adán y Eva, ¿a quién le vendió este mundo? ¿De quién quedó esclavo? Según la palabra de Dios. Adán y Eva vendió este mundo y llegamos a ser cautivos de Satanás. No lo podíamos redimir, porque no solamente nosotros fuimos vendidos a esclavitud, sino que también esta tierra quedó cautiva. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, dice que la tierra gime a dolor de parto, porque esta tierra también se quedó contaminada con el pecado. Y noten que la profecía decía que solamente un pariente cercano podía rescatarlos. Nosotros no podíamos rescatarlos, solamente un pariente cercano. Por eso es que Jesús, la Biblia dice en Hebreos 2:11, que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nuestro pariente cercano vino del cielo a la tierra a tomar forma humana para poder redimirlos, porque la profecía decía que solamente un pariente cercano que se compadeciese de nuestras debilidades, que tuviera nuestra sangre y carne, podía rescatarlos. Y por eso es que Jesús se hizo hombre para redimir al pecador de la condenación de la muerte y de la paga del pecado, que es la muerte. O sea, esta historia son historias proféticas que nos presentan el plan de salvación, de que la redención iba a venir por Cristo Jesús, nuestro hermano cercano, nuestro pariente cercano. Y no es ni tan siquiera nuestro pariente, sino que Jesús es nuestro hermano. No es ni tío, no es ni sobrino, sino que es nuestro hermano, dice Hebreos 2:11. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús es nuestro hermano mayor, que nos redimió de la condenación del pecado. Porque la palabra redimir significa rescatar. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, hermanos, donde la Biblia presenta este principio de que el único que nos puede redimir es Dios. Porque Él es el único que nunca cometió pecado. Él es el único que merece la honra y la gloria. Él es el único libertador, porque la palabra redimir significa rescatar o librar. Note lo que dice Éxodo 6:6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre. ¿Quién los iba a librar? Yo, dice Dios, los libraré de servidumbre y los redimiré. Noten que ahí está la palabra redimir. Lo aplica el término ¿qué? Rescatar a alguien de la esclavitud. Lo redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y saben algo bien interesante, hermanos. Si nosotros leemos el epílogo o la introducción de los 10 mandamientos, ¿cómo inicia? Muchas veces nosotros empezamos a estudiar los 10 mandamientos, los podemos de memoria desde el versículo 3 y decimos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomas el nombre de Dios en vano, acuérdate del sábado, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los 10 mandamientos tienen un prólogo y un epílogo. Prólogo es una introducción y epílogo es una finalización. ¿Cuál es la introducción de los 10 mandamientos? Yo soy Jehová que te sacó de tierra de Egipto con brazo poderosa, de tierra de servidumbre. Mire, ¿quién lo libertó a Israel de Egipto? Él lo redimió. Pregunto, ¿Israel podía en Egipto obedecer la ley, los 10 mandamientos? Perdón, ¿Israel podía obedecer en Egipto los 10 mandamientos? No, porque eran esclavos. Dios tenía que redimirlos para que pudieran obedecer las leyes santas de Dios. Vamos a ver otra cita bíblica donde se aplica el término redención y se aplica el término rescatar. Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Noten que aquí Job usa la palabra redimir o mi Redentor, aplicarlo a la resurrección. Vamos a ser libertados de la esclavitud de la muerte cuando venga Jesús en poder y gloria y los resucite. Y aquí lo aplica a la resurrección. Mi Redentor vive. ¿Quién es el único que nos puede resucitar y dar vida? Cristo Jesús. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Noten lo que dice Isaías 41:14, dice:
No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Noten cómo aplica aquí la palabra Redentor: libertador, el que te rescata. O sea, esas liberaciones, esas historias, esas tipologías solamente eran una prefigura, una figura de que Jesús iba a venir a morir en la cruz del Calvario como nuestro hermano, como nuestro pariente cercano, que nos iba a redimir de la esclavitud del pecado. Noten lo que dice Isaías 59:20. Isaías 59:20 dice: vendrá el Redentor a Sión. Sión es el pueblo de Dios. Y a los que se volvieren de la iniquidad, a Jacob, dice Jehová. El Redentor de Israel es Jehová de los ejércitos. Noten qué interesante. Los dos discípulos que iban al camino de Emaús, decepcionados porque Jesús aparentemente no los había libertado de la esclavitud romana, civil y política de Roma a Israel, porque los judíos en ese entonces estaban esclavizados por Roma, hablando políticamente. Y los judíos esperaban una redención política, no del pecado. Habían comprendido mal el plan de salvación y las profecías mesiánicas sobre Jesús. Por tanto, ellos se chasquearon al ver de que Jesús no fue coronado como rey. Y tampoco fue un rey civil que se iba a centrar en el trono de Roma. Cuando vieron los discípulos eso, se chasquearon porque habían interpretado mal la profecía. Aquí notamos que cuando iban en el camino de Emaús, ellos iban decepcionados teniendo esta plática. Y noten lo que decían. Lucas 24:21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pregunto, hermanos, ¿Cristo redimió a Israel? Sí. Pero ¿de qué clase de redención hablaba Jesús? De la que Él iba a redimir a Israel. Era de la esclavitud del pecado. Pero los discípulos, estos dos que iban aquí camino de Emaús, decepcionados, ¿de qué clase de redención esperaban? De una redención que literal. ¿Notaron? Ahora, noten lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. Aquí vamos a notar, hermanos, que Jesús nos redimió y nos rescató del pecado y de quien nos tenía cautivo, que era Satanás. Por eso es que Él es nuestro pariente cercano, nuestro hermano cercano, que nos rescató. Hebreos 2, 14 al 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Noten qué interesante. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos toda su vida a servidumbre. ¿Quién nos redimió? ¿Quién nos rescató? ¿Quién nos libertó de la esclavitud del pecado y de las garras del diablo? ¿Quién fue? Cristo, a través de su muerte. Aquí dice que nos libró. Ahora, ¿saben qué interesante, hermano? De que María conocía bien esto que estamos estudiando. María era una judía que conocía las leyes, la Torá, la ley de Moisés. Y estas historias y estas profecías de la redención del pariente más cercano, María las conocía, era una hebrea. Y noten lo que dijo María. Ella reconoció que su Salvador y su Redentor era Jesús. Y los católicos llaman a María corredentora. Miren lo que dice Lucas 1, 46 al 55. María, de tan alegre que se sentía, exclamó en palabras lo siguiente, al ver de que iba a ser la madre del Señor Jesús, el Salvador del mundo. Lucas capítulo 1 versículo 46 al 55 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Vamos a notar, hermano, que María no se está dando gloria a sí mismo. ¿A quién está dando gloria? A Dios. Y mi espíritu se regocija en Dios mío. ¿Cómo le llamo María a Jesús? Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Miren qué humildad de esta mujer, hasta dónde se bajó. La bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones, ¿cómo le llamarán? Bienaventurada. Esa palabra bienaventurada es una palabra griega que significa macario. En griego significa dichoso, feliz.
Me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para que como con Abraham y su descendencia para siempre. Pregunta, hermano, ¿María se adjudicó algún atributo divino de ser redentora o corredentora? No. Ella se consideró que Jesús, ese niño que llevaba en su vientre, era también su Salvador. Y saben algo muy interesante, hermano. El hecho de que María sea bienaventurada por ser la madre del Mesías, eso no la pone en una cúspide más alta para darle títulos divinos, como por ejemplo corredentora, madre de Dios, inmaculada, esposa de Dios, reina del cielo. Estos son títulos blasfemos que la Iglesia Católica se ha inventado para poner a María en una cúspide que no le corresponde, que son títulos blasfemos. Pero María es bienaventurada. ¿Por qué? Porque era una mujer fiel a Dios en principio, era una mujer obediente y humilde. Pero saben, hermanos, que la Biblia nunca pone, más que todo Jesús, nunca pone a María por encima de los hijos de Dios o en un alto nivel de sublimidad o algo sublime. Noten lo que dijo Jesucristo en Lucas 11, 27 al 28. Lucas 11, 27 al 28 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso. Bienaventurado el vientre que te trajo. ¿Qué está diciéndole esta mujer? Bendita la mujer que te trajo. Pero miren cómo Jesús respondió: bendito el vientre que te trajo y los senos que amamantaste. Y él le dijo: antes, bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pregunto, ¿un hijo de Dios fiel a la palabra de Dios está al mismo nivel que María? Porque María también era fiel a Dios y a la palabra de Dios. Sí. Noten que Jesús nunca dijo: gloria a Dios, mi madre es mayor que ustedes, los bienaventurados. Pero Jesús dijo: no, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son bienaventurados. Esto se mete en problemas con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, un dogma mariano, pone a María en una cúspide más alta, dándole títulos blasfemos. Ahora, aquí viene lo interesante, hermanos. Vamos a ver un video donde el sacerdote católico Luis Toro manipula la Biblia con astucia, usando versículos fuera de contexto que no dicen esos versículos lo que él quiere dar a entender, y engaña a los ingenuos. Después que veamos este video, vamos a ver cómo el Papa Francisco corrige a Luis Toro por manipular la Biblia. Vamos a ver el primer video. Mire cómo la Iglesia Católica se contradice. Nosotros los católicos decimos que María es corredentora. Corredentora. Es decir, que María tuvo que ver, cooperó, ayudó en la redención. Vamos a ver si María no es corredentora. Primero usemos este pote y después con la palabra de Dios. Jesús es llamado el Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Y Él se llama Jesús, que significa el Salvador. Según dice Mateo capítulo 1, versículo 21, dice que le pusieron el nombre de Jesús, le pondrá por nombre Jesús, que significa Salvador. Él es el Salvador. Ahora bien, Dios quiere salvar al mundo. Y para salvar al mundo, toma una iniciativa. Envió a su Hijo. Envió a su Hijo. ¿A dónde lo envió? Al vientre de María. ¿Colaboró o no colaboró María para que la salvación, para que la redención llegara a nosotros?
A ver, de allá para acá, para que Jesús viniera a nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel con nosotros. ¿María colaboró o no colaboró? Si ella colaboró para que Dios llegara a nosotros, ¿no puede colaborar para que nosotros lleguemos a Dios? Ahora vamos a verlo en la Biblia. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Si la dice la Biblia, yo le creo. Y van a ver ustedes que la Biblia dice algo distinto a los protestantes. Y verán por qué nosotros llamamos a María corredentora. Corredentora significa que ella colaboró, cooperó, ayudó, se prestó para que la redención, la salvación llegara al mundo. Y eso no es mentira. Escúchelo, como lo dice la Biblia. Gálatas 4:4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, pongan la lupa, paren la oreja. nacido de mujer. Nacido de una mujer. ¿La mamá suya? ¿La mía? ¿O la Virgen María? La Virgen María. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios, vean que María es corredentora, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. Siga. Nacido bajo la ley. Y aquí viene corredentora. Ponga cuidado. Nacido bajo la ley. Para rescatar, salvar, redimir a los que se hallaban bajo la ley. Es corredentora. Porque Dios quiso que su Hijo, que venía a rescatar, a restablecer el mundo, a los seres humanos, naciera de una mujer. Entonces sí es corredentora, cooperó. Ahora, que ellos no entiendan qué significa corredentora, eso es problema de ellos. Y yo no les estoy explicando para que ellos se conviertan, si se convierten mejor. Yo estoy explicando para que ustedes entiendan el por qué en la Iglesia Católica se enseña eso. Se enseña eso. Notaron que él usó Gálatas 4:4 y Gálatas 4:4 no enseña eso, él lo manipuló. El hecho de que Dios haya usado a María para que naciera su Hijo, el Salvador del mundo, no significa que María haya ayudado en la salvación. La honra y la gloria, ¿para quién es? Para Dios, el Redentor. Gálatas 4:4 no dice eso, que María es corredentora. Pregunta, hermano, les voy a poner un ejemplo antes de ver el otro video. ¿De qué manera Dios salva al mundo? Dios lo hizo en la cruz, naciendo a través de María para tomar forma humana. Pero ¿de qué forma lo hace también? Hoy, a través de la predicación del Evangelio. ¿Quiénes predican el Evangelio? La iglesia, sus discípulos. Y de predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Porque yo voy a predicar el Evangelio y se bautiza a alguien para honra y gloria a Dios, la honra y la gloria es para mí o para Dios. ¿Puedo llamarme yo corredentor? Tremenda blasfemia. Ahora, vamos a ver, hermano, cómo el Papa Francisco, mire cómo la Iglesia Católica está dividida, se contradicen. El Papa Francisco desenmascara a Luis Toro, no directamente con nombre, pero está diciendo automáticamente que lo que dijo Luis Toro es herejía. Vamos a poner al Papa Francisco, noten cómo dice. El discipulado de ella, discípula, fiel a su maestro, que es su Hijo, el único Redentor. Jamás quiso para sí tomar algo de su Hijo. Jamás se presentó como corredentora. No, discípula. Cuando nos vengan con historias de que había que declararla esto, hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos en tonteras. Bueno. Aunque el Papa Francisco dice algunos disparates, porque el viejito quizás por la edad que tiene, él se le salen algunas cosas absurdas, algunos disparates.
Pero el Papa Francisco es jesuita, es estudiado y conocen la verdad, los jesuitas conocen la verdad. Yo más bien creo que este señor, cuando está en su sano juicio, es que dice la verdad, porque esto que dijo es verdad. ¿Cómo le llamó a eso de inventarle nombres a María? Tontería le llamó él, Papa Francisco. Ese video no es editado, es original. Yo lo agarré de una parte de un video completo. Tremendo, hermano. La palabra corredentor, hermanos, es una blasfemia aplicada a María. María, si estuviera viva, ¿qué les dijera a los católicos? ¿Saben qué es lo que les dijera a María? Hagan lo que Él les dice. La honra y la gloria es ¿para qué? Para mi Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único Redentor. Hermanos, no hay nadie más, hermanos. La salvación es de Jehová y a Él es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí llegamos, hermanos, y vamos a hacer una oración para terminar.